Los saluda, los saluda Israel Miñón, socio de Russell Bedford Ciudad de México, y en esta ocasión tengo el placer de presentarles a Enrique Paredes, quien es socio del área legal también en Russell Ciudad de México. En esta ocasión traemos para ustedes una presentación en particular relativa a la norma 037, recién publicada en el Diario Oficial de la Federación, y todo lo que regula a la parte de teletrabajo. Recordemos que esto se había quedado pendiente desde 2021. A raíz de la pandemia, y ya platicaremos un poquito más a detalle sobre esto, y bueno, pues el día de hoy la autoridad laboral ha publicado justamente esta norma y es sobre lo que en esta ocasión vamos a platicar. Los invitamos a participar junto con nosotros a través de el Q&A que van a poder ustedes observar en la parte de abajo de su pantalla, y nosotros estaremos muy pendientes de contestar al final de la sesión las preguntas que el tiempo nos lo permita. Sin más, me gustaría que entráramos directamente a la parte de teletrabajo desde la perspectiva legal, Enrique. Si te parece bien, comenzamos con esa parte y después nos abocamos a la norma 037. Perfecto, claro que sí, muchísimas gracias, Israel. Pues como les comentaba Israel, nos vamos a enfocar esta breve presentación en dos grandes rubros. Uno de ellos va a ser desde la perspectiva legal, diciendo o analizando un poco el tema que hubo en la reforma de 2020 relacionado con el tema del teletrabajo, y de ahí entraremos con Israel a los detalles de la NOM 037 que recientemente se publicó. Entonces, empezaremos con los antecedentes del teletrabajo. Los antecedentes datan de 1970, son los principales antecedentes en Estados Unidos, cuando Neely Furt, un científico americano, cree o se da cuenta a raíz de la crisis petrolera en esa época que el trabajo tenía que ir a la casa y no el trabajador al centro de trabajo. Es cuando empieza ese tema del teletrabajo y buscan llevar el trabajo a casa. En ese tiempo las tecnologías de la información estaban más limitadas y lo que decía Jack Niels era tratar de enfocarlo en que el trabajo se fuera al domicilio del trabajador. Entonces, no había tantas tecnologías de la información, siempre y cuando el trabajo fuera lejos del centro de trabajo. Y ahí en 1970 empezó el antecedente. De hecho, Jack Niels es considerado el padre del teletrabajo, el fundador del teletrabajo. De ahí, en la época de los 90s, en la Unión Europea, se dio el tema del teletrabajo, pero ya incorporando las tecnologías de la información y las comunicaciones. No vamos a entrar mucho en los antecedentes porque son muy largos y es breve la presentación. Serán muy breves los antecedentes. De ahí nos saltamos ya prácticamente al tema de la pandemia que todos conocemos, que en marzo del 2020 pues se decretó emergencia nacional y hubo un confinamiento a raíz de la pandemia. A raíz del confinamiento, muchos trabajadores se quedaron en sus casas. ¿Qué pasó? Que se tenía que empezar a buscar un medio, cómo seguir trabajando, cómo los medios de producción siguieran activos, y fue cuando el teletrabajo tuvo un crecimiento exponencial. Entonces, el teletrabajo no es nuevo, es una modalidad que se aceleró. En México se reguló a partir del COVID-19. Previo a la pandemia eran muy pocos los trabajadores a nivel mundial, pero principalmente en México, que trabajaban a través del teletrabajo. En México se reguló como consecuencia del COVID y de la pandemia, y en el 11 de enero del 2021 fue cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en el que se incorporó. Hubo una reforma al artículo 311 de la Ley Federal de Trabajo, que era en cuanto al trabajo a domicilio, y se incorpora el capítulo específico del teletrabajo. En 2020, se hizo una encuesta sobre el impacto generado por las empresas a través o en virtud del COVID. Este estudio fue hecho por el INEGI, y en esa época, o en ese año, en 2020, el 12.2% de las empresas es quienes habían adoptado el teletrabajo. A raíz de ese 2020 ha ido subiendo y ha ido creciendo bastante el tema del teletrabajo. De hecho, en muchos lugares es un medio que se ha utilizado bastante,
por diversos beneficios que genera, más adelante los platicaré. ¿Cómo fue la implementación en cuanto al teletrabajo en las empresas? El teletrabajo se incorporó principalmente en empresas grandes en un 44.8%. Las empresas grandes fueron quienes principalmente empezaron a utilizar este mecanismo. De ahí nos vamos a las pymes en un 19% y a las micro en un 11.2%. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el teletrabajo? Hay que definir qué es el teletrabajo. Esto lo describe la Ley Federal del Trabajo. Y el teletrabajo se considera como la forma de organización laboral subordinada, que consiste principalmente en el desempeño de actividades remuneradas desde un lugar distinto al establecimiento del patrón, por lo que no se requiere que la presencia física de la persona trabajadora en el centro de trabajo, pero algo muy importante es utilizando principalmente o primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto entre la persona trabajadora y el patrón. Eso es lo que distingue principalmente el teletrabajo, las tecnologías de la información y comunicaciones. Caso contrario a lo que se establecía previo a la reforma, que era el trabajo a domicilio, que no establecía o no mencionaba nada en relación a las tecnologías de la información y las comunicaciones, sino se limitaba a un lugar fuera del centro de trabajo y que el trabajo se hacía sin supervisión o sin un mecanismo donde el patrón estuviera supervisando directamente al trabajador. La siguiente, por favor. Como les comentaba, ¿qué distingue principalmente el teletrabajo? Son las famosas TICs o las tecnologías de la información y comunicaciones. ¿Qué son estas tecnologías de la información y comunicaciones? Son el conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos para facilitar las tareas y funciones en los centros de trabajo para la gestión y transformación de la información. Los componentes tecnológicos son componentes tecnológicos que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. Entonces, en el teletrabajo tenemos varios elementos. El primero de ellos es que sea una actividad remunerada, que se descentralice del centro o lugar de trabajo, haciendo el teletrabajo en el domicilio del trabajador o en el domicilio que él mismo designe, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece la ley y la NOM, que más adelante la platicaremos, y que sea o se presten estos servicios a través de los medios de tecnología de la información y comunicaciones. ¿Cuáles son las condiciones generales del teletrabajo? Bueno, de acuerdo con la ley, para poder tener o que se dé el teletrabajo, hay que tener varios elementos. Uno de ellos es principalmente tener el contrato, tener un contrato por escrito que lo establece la ley. ¿Y qué requisitos debe tener este contrato? El nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo, el domicilio de las partes, la naturaleza y características del trabajo que se va a desarrollar, el monto del salario, la fecha y lugar y forma de pago, la descripción y monto en el que el patrón pagará al trabajador bajo esta modalidad, los mecanismos de contacto, supervisión, duración y distribución, y los insumos de trabajo, las obligaciones de seguridad y salud hacia el trabajador. Esto se establece en el capítulo de teletrabajo, pero también se establece en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces hay que, en el contrato que se celebre, hay que tener previstos estas obligaciones, algunas del artículo 25 en algunos casos se replican, pero tener por escrito estas condiciones generales del trabajo. Dentro de las obligaciones que tiene la empresa en materia de teletrabajo, encontramos que también están establecidas en la Ley Federal del Trabajo, es proporcionar, instalar y dar mantenimiento a los equipos necesarios, recibir el trabajo y pagar los salarios en la forma y tiempo convenidos en el contrato, asumir los costos derivados del teletrabajo, llevar los registros e insumos entregados a los trabajadores, preservar la seguridad de la información y datos utilizados, el derecho a la desconexión del trabajador al término de la jornada laboral, la seguridad social a los trabajadores en esta modalidad, la capacitación y asesoría para la adaptación y aprendizaje y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. Estas condiciones de trabajo hay que regularlas en el contrato. Lo que hemos hecho y sugerimos es que en los contratos, cuando tengan temas
o tengan esta modalidad de teletrabajo, tengan capítulos específicos, cláusulas específicas en las que determinen todas estas obligaciones. Cómo los van a apoyar a los trabajadores con el tema de los costos derivados del trabajo, la parte proporcional a las telecomunicaciones, teléfono, internet, todos los equipos de trabajo, como son la silla ergonómica y todos esos elementos que también mencionaremos más adelante, pero que se deben de documentar y establecer en el contrato el derecho a la desconexión, cómo va a ser, cuál es la jornada laboral, dar la misma seguridad social a los trabajadores que estén, bueno, la seguridad social y las prestaciones bajo la premisa de a trabajo igual, salario igual. Entonces, aunque los trabajadores estén en teletrabajo, deben de percibir las mismas remuneraciones o las mismas prestaciones que los trabajadores que están de forma presencial. Dar a capacitación y asesoría para la adaptación, el aprendizaje, y darle todos los insumos necesarios para que se pueda prestar el teletrabajo. Dentro del teletrabajo hay varias obligaciones. Bueno, hay varios pros y contras que encontramos. Que el teletrabajo, pues uno de los beneficios que tiene el teletrabajo es evitar los desplazamientos, pues reducir algunos costos, tanto en tamaños de oficina, costos de servicios como luz, energía, agua, y todo este tipo de costos que generan mantener una oficina. Aunque también el teletrabajo, por otro lado, tiene ciertas desventajas, como que muchos trabajadores no logran una imagen corporativa o una imagen empresarial, o no tienen una forma de estar dándole seguimiento a todo lo que el trabajador hace. Entonces se sale un poco de control muchas veces cómo se hace el trabajo. La siguiente, por favor, Israel. También, así como hay obligaciones para los patrones, también hay obligaciones para los trabajadores. Y esas obligaciones para los trabajadores son cuidar y conservar los equipos, materiales y útiles que reciban del patrón, informar sobre los costos por el uso de los servicios de telecomunicaciones y consumo de electricidad, que informen a la empresa cuál es el costo que se genera, cuáles costos les implica o cuáles necesidades tienen en cuanto a prestar su servicio desde casa o desde el lugar donde ellos lo determinen, para que la empresa pueda absorber la parte proporcional que corresponda. Obedecer y conducirse a las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón, atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades, atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades. Las obligaciones de los trabajadores es muy importante también que las plasmemos por escrito y que tengamos mucho cuidado, porque así como hay obligaciones para los patrones, hay obligaciones para los trabajadores, y hay que tener cuidado en esa parte de los datos personales, de la información confidencial, cómo se maneja, cómo se regula, cómo se cuida esa información confidencial que tienen, porque al estar prestando el trabajo a distancia, a través de una computadora o a través de las comunicaciones como es el teléfono, pues la información puede estar a acceso de muchas personas, acceso de terceros desde la llamada telefónica, donde si algunas personas trabajan vamos a decirlo, en un coworking o en un café y empiezan a hablar ahí y decir información confidencial, pues es información que se está filtrando a terceros que no deberían conocerla. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta parte, que los lugares donde se preste el teletrabajo sean con condiciones óptimas, condiciones que permitan pues que la información tampoco se pueda llegar a terceros, y tener bien regulado cómo manejamos la información confidencial. Hay que tener el aviso de privacidad para que los trabajadores conozcan todo, firmar un convenio de confidencialidad y tener muy regulado cómo se hace el manejo de información, cómo se resguarda, que los equipos tengan contraseñas, cuidar toda esa parte para evitar filtraciones de información. La siguiente, por favor. Bueno, el teletrabajo, de acuerdo con la ley, con el capítulo de teletrabajo incluido en 2021, el teletrabajo debe de ser, no es ocasional, o sea, debe ser el teletrabajo debe ser una forma ya habitual, y se considera teletrabajo cuando se presta por más del 40% de la jornada en el domicilio del trabajador, en el domicilio designado por este. Si esporádicamente se hace el teletrabajo, o por ejemplo en algunos casos, los viernes los toman para teletrabajo,
no estamos en un teletrabajo, sino estamos en una modalidad diferente, estamos en la modalidad presencial, porque no se llega al 40% de la jornada de teletrabajo. Cuando el 40% o más se presta de esta forma, entonces sí estamos en un teletrabajo y hay que tener estas medidas que acabamos de comentar. El cambio de modalidad de presencial a teletrabajo sí se puede hacer, pero siempre se debe hacer por escrito y debe de ser voluntario, salvo los casos de fuerza mayor. Un caso de fuerza mayor, por ejemplo, fue ahora que tuvimos la pandemia y que se tuvo el confinamiento, se tuvo que implementar por un caso de fuerza mayor. No fue que lo implementaran en algunos casos porque así lo quisieron, sino porque estaban cerrados o estaba limitada la apertura de ciertos establecimientos que no eran considerados como esenciales, y entonces se implementó de esa forma. Cuando se implementa el teletrabajo, sí se puede hacer la reversibilidad a la modalidad presencial, siempre y cuando sea voluntario de común acuerdo, y en algunos casos cuando las condiciones de trabajo no se den para que el teletrabajador pueda continuar prestando el servicio de esta forma. Si por más que se busque darle al teletrabajador los elementos para que preste el trabajo y los mecanismos, todo, si el lugar donde él presta el teletrabajo no es el óptimo, también se puede dar la reversibilidad a la modalidad presencial, porque no se puede desempeñar el trabajo. La siguiente, por favor. ¿Qué actividades realizan los inspectores en caso de una inspección de la Secretaría del Trabajo? La Secretaría del Trabajo comúnmente genera visitas de inspección, ya sean ordinarias o extraordinarias, y se generan por diversas circunstancias, por denuncias, de forma aleatoria, por varias circunstancias pudieran generar una visita de inspección. La visita de inspección dependerá en algunos casos hacia dónde la quiere enfocar la autoridad. Hay veces que le enfoca en condiciones generales del trabajo, y al ser condiciones generales del trabajo incluye temas de contrato, temas de revisión de aplicación de las normas y que se pague la PTU, varios factores. Dentro de ellos puede incluir también el tema del teletrabajo y verificar que se esté cumpliendo la NOM 037, de la que Israel les hablará más adelante. ¿Cuáles son las principales actividades que realizan los inspectores en relación al teletrabajo cuando hacen una visita de inspección? Es comprobar que los patrones lleven el registro de los insumos entregados al trabajador en cumplimiento a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, que vigilen que los salarios no sean inferiores a los que se paguen a la empresa, al trabajador presencial, comparado con el trabajador en teletrabajo cuando hacen funciones iguales o similares, que como comentábamos, a trabajo igual, salario igual, entonces deben de respetarse las condiciones en ambos casos. Constatan también los inspectores que se dé el debido cumplimiento a las obligaciones especiales establecidas en la ley, todo lo que es el capítulo de teletrabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en tener documentado el teletrabajo, las condiciones generales de trabajo por escrito, tener implementada en la empresa la NOM 037, por si alguna visita de inspección llega para la empresa, seguramente pueden enfocarla tanto a condiciones generales de trabajo como PTU, salarios, o la pueden enfocar a temas de teletrabajo. Ya dependerá de la autoridad en qué quiera centrar su visita de inspección. La siguiente, por favor. Entonces, más adelante, Israel les va a hablar de la NOM 037, que surge a raíz de la reforma de enero del 2021, y ahí es donde regula las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. De acuerdo, Enrique, pues bastante interesante. La verdad es que ya tenemos justo algunas preguntas dentro del chat. Por supuesto, trataremos de hacer el espacio suficiente para alcanzar a contestar algunas de ellas. Algunas justamente también se van a ir contestando justamente con el tema de la norma 037, pero los seguimos invitando a participar con nosotros. Y un punto adicional que se me pasó comentarles, que también es muy importante antes de que empieces con tu presentación, y perdón que te interrumpa, es que en las empresas donde no haya un contrato colectivo de trabajo, el teletrabajo se debe incluir en el reglamento interior de trabajo. Entonces hay que tener previsto esta parte, porque muchas empresas no tienen el reglamento interior de trabajo y tampoco tienen un contrato colectivo.
Entonces, cuando no tienen el contrato colectivo, ¿cómo lo regulan? Bueno, la ley establece en el 330D que debe de darse a través o incluirlo en el reglamento interior de trabajo y ahí establecer los mecanismos de vinculación y contacto de las personas trabajadoras que desempeñan sus labores bajo esta modalidad. Ese era un tema importante que se me había pasado comentar. Perdón que te interrumpí. No, para nada, e incluso es un tema bastante importante a considerar y que de hecho responde algunas de las preguntas justamente que nos han estado haciendo llegar. Y pues bueno, sin más, vamos a entrar al tema de la norma 037, que en términos generales sí es una norma de regulación obligatoria, es decir, todas las empresas lo tendrían que acatar, por supuesto, si es que caen en el supuesto, y realmente lo que viene a regular son las condiciones de seguridad y de salud mismas que tenemos en cualquier centro de trabajo, pero ahora aplicable justamente a los colaboradores que se encuentran bajo la modalidad de teletrabajo y ahí justamente sea donde realicen sus actividades. Justo, ¿para quién sería obligatoria? Pues para todos aquellos patrones y teletrabajadores justamente que se encuentren bajo esta modalidad, rige en toda la República Mexicana, es importante señalarlo, porque también nos han llegado preguntas que, oye, tengo teletrabajadores justamente fuera del país. Por supuesto, pues si esto habla de salud y seguridad dentro de las condiciones de trabajo, sugeriríamos aplicarlas, ¿no? Aunque, insisto, esto es aplicable a todos los lugares de trabajo de la República Mexicana. Entra en vigor a los 180 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Recordemos por ahí que se publicó justamente el 8 de junio en el Diario Oficial, contando justamente los días, estaríamos pensando que tendría que entrar en vigor el 5 de diciembre del 2023. Esto es, bueno, pues aproximadamente 6 meses prácticamente para que nosotros podamos cumplir con toda la regulación, analizar específicamente qué es lo que tenemos que hacer y, por supuesto, realizar los planes de inversión que se tengan que hacer relativos al cumplimiento de esta disposición. El objetivo principal justamente de esta norma es el prevenir accidentes y enfermedades. Ojo, insisto, dentro de las compañías actualmente sí tenemos ya normas que previenen enfermedades y accidentes, pero hablamos de todas aquellas enfermedades y accidentes que se desarrollan o que se pudieran generar en los centros de trabajo. Ahorita vamos a platicar en particular respecto de qué es o cuál sería la diferencia con un lugar de trabajo, que es justamente lo que persigue esta disposición. Promover un ambiente seguro y establecer las recomendaciones para evitar riesgos físicos, ergonómicos y psicosociales. Aquí justamente empiezan las preguntas de esta disposición, en donde los agentes físicos juegan muy importante dentro de un lugar externo al cual nosotros no podemos controlar. Me queda perfectamente claro que en cualquier lugar te puedes resbalar, en cualquier lugar te puedes caer, en cualquier lugar te puede pasar alguna situación. Sin embargo, sí habrá que acotarlo mucho a las actividades relacionadas específicamente con el teletrabajo, ¿no? Me mencionaban hace poco, oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, si me paro, preparo café, ¿no? Y me quemo. Híjole, yo ahí sí tendría que realizar un análisis, incluso más allá, directamente con las disposiciones de seguridad social en cuanto a si está relacionado o no con las actividades de trabajo. Habrá que tener mucho cuidado y, por supuesto, hacer el análisis correspondiente. Los ergonómicos, prácticamente que tengamos los elementos necesarios para evitar malas posturas o evitar algún agente físico también conocido como dolores lumbares, dolores en la parte de la muñeca o tener alguna situación visual, ¿no? Entonces, entre algunos otros. Habrá también que garantizar que los trabajadores justamente tengan los elementos para evitar este tipo de riesgo. Y los psicosociales, la verdad es que recordemos por ahí que existe la norma 035, sobre la cual en algunos webinars anteriores hemos platicado con ustedes acerca de ella.
Nos ha tocado experiencias muy interesantes que justamente surgieron durante pandemia, en donde nos decían, oye, aplico la norma 035, pero todos estamos en casa. Y la norma 035 habla de centro de trabajo. ¿Cuál fue específicamente la decisión de muchos de los dueños de los centros de trabajo en aquel momento? Es, emito una política que me cubra justamente a las personas que puedan venir al centro de trabajo, en aquel entonces ocupábamos esa palabra, puedan venir, ¿no? Y aquellas que se encuentren en teletrabajo. Prácticamente dentro de las medidas que se llegaban a establecer, en todos los casos era para mitigar este tipo de riesgos psicosociales, desafortunadamente no contemplados hasta la fecha en la norma 035. Sin embargo, la norma 037 no es que deje justamente perfectamente todo claro, pero sí nos ayuda justamente a verificar en qué camino tendríamos que estar cuidando la salud psicosocial de nuestros colaboradores. Este es el principal objetivo de la norma 037. Ahora bien, hay elementos muy importantes que se tienen que definir. Justamente, ya los tocaba algunos, Enrique, pero yo creo que sí es importante señalar específicamente cómo están plasmados dentro de esta disposición. En primer lugar está el lugar de trabajo. Prácticamente aquí sí hacen una distinción entre lo que es centro de trabajo, ojo, establecido ya en las disposiciones que señalábamos anterior, como era la norma 035, y ahora definen o lo contrastan contra, no es lo mismo que tú te encuentres en las instalaciones físicas, en donde realizas actividades para tu patrón, a que te encuentres a un espacio físico privado, vale la pena recalcar privado, fuera del centro de trabajo, es decir, no estás en el espacio físico contratado o propiedad del patrón, ¿no? Estás prácticamente en un espacio físico que debe de ser fijo. Y esto sí es importante, ya lo señalaba Enrique, tiene que ser fijo, no se vale hoy estoy en casa y mañana me encuentro en casa de mi abuelita o de mi tía, porque ese no es mi lugar de trabajo. Mi lugar de trabajo que yo convení es mi domicilio, en el ejemplo que yo coloqué. Vale la pena señalar que puede ser esto distinto al domicilio. El patrón puede rentar específicamente algunas oficinas virtuales o les llaman ahora centros de colaboración, en donde los colaboradores pueden ir a realizar sus actividades a distancia. Estos centros que nosotros hemos visto, ¿qué ventaja tienen? Están cerca de los domicilios de los trabajadores, son de fácil acceso, ¿no? Y cumplen justamente con ya lo que se venía presentando o ya lo que se venía diciendo respecto de estas condiciones que el día de hoy regula la norma 037. Entonces, este es uno de los elementos más importantes que se definen dentro de la disposición y vale la pena insistir en el mismo comentario. No es lo mismo el centro de trabajo que el lugar de trabajo. Hoy sí hay una distinción. Otro de los elementos también muy importantes son las tecnologías de la información y comunicación que se deben de ocupar. La verdad es que muchas de las empresas durante la época que desafortunadamente vivimos de pandemia, hicieron inversiones importantes justamente para poderse comunicar con sus teletrabajadores, así se llamaban en ese momento. La verdad, el día de hoy, lo que hemos empezado a observar en algunas compañías es que esas tecnologías que se implementaron en aquel momento, o una de dos, o no se les dio mantenimiento, que ahí desafortunadamente nos van a hacer nuevamente erogar, ¿no? O la otra es que no eran las óptimas justamente para conectarse. Nos ha pasado justamente en las revisiones o en comentarios que nos hacen algunos de nuestros clientes, es que, ¿qué crees? Que alguna compañía de telefonía o de internet, de servicio de internet, no se conecta con mi VPN y tiene problemas por ciberseguridad o por alguna otra circunstancia. En algunos casos apoyaron a los colaboradores justamente a que cambiaran su servicio de internet. En algunos otros era, lo siento, no lo puedo hacer, te pongo a lo mejor alguna otra alternativa que desafortunadamente hacía que los colaboradores invirtieran más tiempo. No obstante, el día de hoy lo que sí se tiene que definir perfectamente es
cuáles son las tecnologías que tenemos que utilizar, ya que, insisto, la norma llegó y esto es parte de lo más importante, perdón, que se tiene que verificar justamente para hacer que las condiciones de trabajo a distancia se cumplan de manera adecuada. Y es uno de los elementos más importantes con los que van a contar nuestros teletrabajadores. Otro de los puntos que también será importante tomar en cuenta, y de verdad, por favor, hay que analizarlo muy a detalle, son los horarios de trabajo que se tengan que establecer en los contratos que ya señalaba Enrique que se tienen que modificar, y el derecho a la desconexión. Llámese el derecho del trabajador a apartarse del trabajo e incluso a apartarse de las tecnologías de información, ¿eh? Es decir, no tener o no participar en ningún tipo de comunicación con la empresa. ¿Qué horarios tenemos que establecer? No más allá de los límites establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, hay que tener, insisto, mucho cuidado. Este es un tema muy delicado. Este es un tema que tendremos justamente que a lo mejor reconfigurar, a lo mejor sí tener los elementos necesarios incluso para poderlo defender en cualquier situación, pero sí habrá que verificar que esto se cumpla, porque este es un derecho que justamente otorgaron tanto en la Ley Federal del Trabajo y ahora en la norma 037 para los teletrabajadores. Protección de datos. La verdad es que Enrique señalaba, hay que tener una lista de todos aquellos colaboradores que están en teletrabajo. Nos marcan nombre, edad, sexo, dónde están, qué actividades realizan, etcétera. La verdad es que ese tipo de información ya obra en manos de las empresas. Lo que habrá un poco ahora cuidar es que realmente tengamos la política y todo el procedimiento documentado de protección de datos personales. Ojo también porque hay mucha información sensible que se está trasladando a través de correo electrónico. Y recordemos que ante una situación de emergencia en donde nuestros datos se vean vulnerados, tendremos que tener justamente todo lo implementado para mitigar cualquier riesgo de compra de información o de secuestro de información. Más aún, insisto, con datos tan sensibles de los colaboradores. Los contratos laborales, por ahí yo leía una de las preguntas que decían, oye, ¿y se tiene prácticamente que elaborar un nuevo contrato? Un nuevo contrato yo diría que no, salvo la mejor opinión de Enrique. No obstante, sí una modificación en donde se establezca justamente todas las condiciones y todo lo que ya mencionó Enrique, y además específicamente cuánto le vas a pagar, en dónde va a estar, cuáles insumos le vas a entregar, y vaya, las obligaciones y derechos que adquieren ambos, tanto el patrón como el teletrabajador, justamente al adherirse a esta modalidad de trabajo. ¿Cuáles son las herramientas e insumos que les entregas? Más adelante platicaremos en términos generales cuáles son las que en términos generales propone la norma entregar, ¿no? Pero aquí sí es importante primero que los tengamos contabilizados. Oye, ¿a quién se lo entregaste? ¿Tienes evidencia de que se lo entregaste? ¿En qué condiciones se lo entregaste? Y por supuesto, ya lo mencionaba Enrique, ¿no? La obligación de los teletrabajadores es cuidar esos insumos porque realmente son del patrón, ¿no? Los mecanismos de supervisión, prácticamente habrá que verificar específicamente cuáles van a ser las métricas que se colocan para verificar que los objetivos se cumplen estando a distancia o estando en el centro de trabajo. No obstante, sí es importante señalar que la norma habla del concepto privacidad y señala específicamente que en casos de supervisión o hace recomendaciones de que la cámara y el micrófono no pueden o no deben de ser invasivos. ¿Qué significa invasivos? Prácticamente que atentes contra la privacidad de dónde se encuentra prácticamente el colaborador. Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos de supervisión justamente para tales efectos, no? Lo que hicimos a lo mejor en pandemia fue hacer un dashboard justamente de cuáles eran los objetivos que teníamos que seguir, qué era lo que teníamos que perseguir y prácticamente con base en resultados se iban midiendo.
No necesariamente de estar vigilando a través de una cámara o de un micrófono. Insisto, hay que cuidar la privacidad y esto también tiene mucho que ver con protección de datos. Y por último, por supuesto, lo que cuida es la ergonomía que ya veníamos platicando. Es evitar a toda costa específicamente un riesgo físico para los colaboradores. Ya señalaba Enrique lo que cita el día de hoy la Ley Federal del Trabajo en cuanto a responsabilidades de las empresas o de los patrones. Sin embargo, la disposición como tal señala muy puntual qué es lo que tenemos que hacer. Primero, en particular, tenemos que definir si estoy o no estoy en teletrabajo. Recordemos que el famoso 60-40, si es más del 40% prácticamente en modalidad a distancia, estamos bajo el entendido de teletrabajo. Habrá específicamente, primero que definirlo y dos, verificar que cumplan o se cumplan las condiciones que marca la disposición para que se pueda llevar a cabo. Y entre todas las obligaciones que señalan, prácticamente uno está establecer una política, ¿no? Más adelante voy a hablar de ella porque sí es interesante todo lo que marca la disposición. Analizar al personal que sea aspirante al teletrabajo. Aquí sí es importante, ¿eh? La norma 037 te pregunta, ¿cumples? ¿Cumples con tener un espacio fijo? ¿Cumples con tener un espacio privado? Con las condiciones de ventilación, iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Si cumples con ello, eres aspirante a teletrabajo. ¿Por qué? Insisto, voy a evitar cualquier riesgo verificando que sí cumplas. No cumples, incluso, ojo, la propia disposición señala, si no se cumplen las condiciones, no se puede dar el teletrabajo, ¿vale? Entonces, uno de los puntos importantes es, ¿cumplo o no cumplo? Si no, el teletrabajo no podría existir. Parte también de los elementos que señala la disposición es que yo tengo que capacitar a mi personal. ¿En qué sentido lo tengo que capacitar? De la política de teletrabajo, de los riesgos que se corren justamente en el lugar de trabajo. Recordemos mucho justo el significado ahora de lugar de trabajo y el uso de las tecnologías de la información. ¿Vale? Sobre eso lo tengo que capacitar. Ojo, esto no sustituye al plan de capacitación que se tenga para los colaboradores. Esto es adicional. ¿Vale? Habrá justamente también que verificar si tenemos, implementar más bien, discúlpenme, mecanismos para la atención a casos de violencia familiar. Desafortunadamente, los seres humanos, no quiero hablar de los teletrabajadores, los seres humanos pudiéramos estar susceptibles justamente a una situación de esta naturaleza. Sin embargo, como estamos justamente a distancia y a lo mejor estamos ocupando el domicilio particular para llevar a cabo las actividades, habrá que verificar o establecer el canal adecuado para que los colaboradores reporten y, por supuesto, los patrones den el seguimiento adecuado a aquellos casos de violencia familiar. Incluso señala que en casos extremos, el teletrabajo tendría que cambiar y tendría que cambiar a trabajo presencial. Habrá que estar muy al pendiente de esta situación. Por supuesto, también acudan a la norma 035 para poder psicoanalizar a su colaborador. Sí es importante medir desde ambas perspectivas esta situación. Justamente y de la mano con los mecanismos de atención a violencia familiar, habrá que cuidar o habrá que documentar cuáles son los mecanismos de reversibilidad, es decir, de cambiar de trabajo a distancia a trabajo presencial. Ya lo comentaba también Enrique, ¿no? Habrá que documentar qué sucede si estás de manera presencial, eres aspirante a teletrabajo, te califico como eres aprobado para teletrabajo, te vas a casa y cómo le hacemos para entregarte los insumos, para instalarte las tecnologías de la información que necesitas. Vaya, habrá que ver específicamente todos aquellos mecanismos que sean hacia teletrabajo y de teletrabajo hacia presencial. Eso tiene que quedar por escrito prácticamente y todos lo tienen que conocer. ¿Vale?
Otro de los puntos que, insisto, habrá que entregar o habrá que invertir para nuestros teletrabajadores es el mobiliario y los apoyos económicos. Vale la pena señalar que en el caso de mobiliario actualmente señalan, bueno, pues sí, una mesa, ¿no? Un escritorio o un espacio justamente donde te puedas recargar y puedas estar trabajando de manera adecuada. No el comedor, no la cama, ¿no? No aquellos lugares en donde puedas tener alguna lesión física por estar en una mala postura, ¿no? Aquellos apoyos económicos justamente que ya señalaba Enrique, como es el apoyo en caso de internet, en el caso de energía eléctrica, telefonía, etcétera. Por ahí vi algunas preguntas que señalaban, oye, ¿y cuál es la mejor manera de pagarlo? La verdad es que al día de hoy, desafortunadamente, no existe una guía en particular de cómo se tiene que hacer. Hemos visto cuáles son las prácticas en el mercado. Las prácticas han sido desde contratar algunas tarjetas que desafortunadamente no sabemos cómo facturan esos proveedores y no sabemos también específicamente cuáles son los servicios que acepta pagar. Hago un paréntesis hacia lo fiscal, tengan cuidado justamente con cómo lo van a documentar, ¿no? Hay otros también que dicen, oye, yo lo timbro dentro del recibo de nómina como otros, ¿no? Otros no grabados. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé, ¿no? Habrá también que hacer un análisis en particular. Otros que a lo mejor yo lo veo un poco mejor documentado, es una herramienta de trabajo, así lo timbran y lo meten en el recibo de nómina, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, desafortunadamente no hay desde la perspectiva fiscal, incluso tampoco desde la ley del seguro social, no se han pronunciado en cómo deben los patrones de pagar este tipo de apoyos económicos. Sin embargo, bueno, al menos al día de hoy, como lo estén pagando, la recomendación es documentenlo. Por supuesto, acérquense con un especialista, nosotros les podemos ayudar para analizar cuál es la mejor alternativa. Insisto, estos casos que mencioné son ejemplos de lo que hemos visto en el mercado. No quiere decir que estén bien, no quiere decir que estén mal. Desafortunadamente, insisto, no están documentados dentro de las demás disposiciones que también nos interesan. Me queda perfectamente claro los comentarios que nos han puesto en el chat. Oye, ¿y es deducible, etcétera? Eso es justamente las preguntas que seguimos teniendo en el aire. Pero insisto, acérquense con un especialista, con todo gusto los podemos ayudar a hacer ese análisis en particular. Otro de los puntos también es que los patrones pueden contratar a una unidad de inspección. Recuerden que la Secretaría del Trabajo tiene unidades de inspección previamente autorizadas por ella, ¿no? Al día de hoy hay 73, 75 más o menos en el listado de la Secretaría y que prácticamente dentro de ese listado te dicen cuáles son las normas sobre las cuales podrían realizar una verificación, ¿no? Entonces, habrá en su caso que específicamente verificar si con la contratación de una unidad de inspección pudiéramos estar tranquilos o también acercarse con expertos justamente en el tema que les puedan ayudar a documentar y a cumplir con todas estas responsabilidades. Sí es importante señalar que la Secretaría ha dicho dentro de la norma 037, no vamos a hacer inspecciones de visitas físicas, es decir, a los lugares de trabajo, al menos eso es lo que señala actualmente la disposición, y que estas unidades de inspección van a emitir un dictamen. Y ese dictamen va a tener una vigencia de 2 años, a menos de que cambien las condiciones en las cuales se llevó a cabo el teletrabajo, ¿no? Entonces, habrá un poco que verificar específicamente si me conviene o también, insisto, acercarse a expertos en particular para que los podamos asesorar. Y por último, dentro de las responsabilidades del patrón es verificar física o virtualmente el lugar de trabajo. Voy a dejar justamente este tema un poquito más para adelante, ya que es de los controversiales respecto de cómo lo tenemos que estar haciendo. De la política del teletrabajo, ¿qué es lo que tendríamos nosotros que estar colocando? Ojo, ya Enrique comentaba también, cuidado con los contratos, cuidado con los reglamentos internos de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que estar verificando y dejando justamente como parte de esta política? Primero, que se promueva una cultura de prevención de riesgos y evite el aislamiento social.
Cuidado, si sus teletrabajadores están a distancia, ¿cuáles van a ser los mecanismos para que convivan con el resto de los colaboradores y evitar justamente que se sientan aislados? Facilitar los medios de comunicación y el uso de las tecnologías, ¿no? A algunos les puede costar trabajo, entonces, insisto, recuerden que tenemos la obligación de capacitarlos. Establecer los horarios laborales que se hayan pactado, incluyendo las pausas. Acuérdense que ellos tienen derecho a pausas y el derecho a la desconexión. Nuevamente, insisto, es un tema delicado que sí sugiero que verifiquen internamente. Otro de los puntos es la jornada para las madres teletrabajadoras en su periodo de lactancia. En un máximo de 6 meses, ellas pueden tener prácticamente 30 minutos 2 veces al día o incluso pueden optar por reducir su jornada. Es parte justamente de los elementos que se señalan dentro de esta disposición. Los derechos, capacitación, aspiraciones a un puesto mejor deben de ser iguales a los trabajadores presenciales. Es decir, si en tu empresa prácticamente tienen la política de dar bonos de actuación, de darles o tener un programa de capacitación, de ser promovibles específicamente a una siguiente categoría o ser promovibles a un sueldo mejor, prácticamente tendrían que tener los mismos derechos a estas situaciones, los que estén a distancia como los que se encuentren en el centro de trabajo. También, caso importante que se tendrá que verificar y documentar prácticamente en esta política. Y establecer los mecanismos para la aplicación de la reversibilidad del teletrabajo, ya lo platicábamos, cuándo se dan estos supuestos, pero aquí habrá que poner cómo lo vamos a hacer, en qué momento se puede presentar y cuáles son los pasos a seguir para aplicar la reversibilidad. Y ya comentaba yo también respecto de las condiciones de seguridad, que tenemos que hacer una verificación física o virtual. Esto es parte de los retos a los cuales nos vamos a enfrentar las empresas, que tengamos teletrabajadores. En principio de cuentas, habrá que señalar que la Comisión de Seguridad e Higiene es la responsable justamente de hacer estas inspecciones y de validar los resultados de las inspecciones. Y mi primera pregunta sería, ¿estoy obligado o no a tener una comisión de seguridad e higiene? Si estoy obligado, la segunda es, oye, ¿y tengo la comisión de seguridad e higiene? Si no, habrá que hacer lo necesario justamente para poder instituir a esta comisión. Una vez resuelto este tema, la pregunta sería, ¿cómo voy a realizar justamente estas inspecciones? Si son físicamente, tengo que obtener el consentimiento del trabajador para poder, si es en su domicilio, acudir a su domicilio y verificar que se cumplan con las condiciones, insisto, de ventilación, iluminación, ergonomía, dónde está, si es un espacio aislado, etcétera, para que se pueda llevar a cabo el teletrabajo. El teletrabajador más bien, tendrá derecho a decir no. A mi casa no entras. No pasa nada, ¿vale? No obstante, aquí tienen que obtener específicamente del teletrabajador la evidencia fotográfica o de video, en particular en donde se observen que estas condiciones se cumplen. Esto no exime a los patrones de que sí llevemos a cabo una verificación constante e incluso aplicas cuestionarios justamente para verificar que el colaborador sí se encuentra bajo las condiciones que marca la disposición. Esto es muy delicado y digo delicado porque aparte de conservar justamente la documentación y tener la evidencia de física y virtual justamente de que existe estas visitas de verificación, ten cuidado dónde vas a guardar esa información. Es información extremadamente sensible. Entonces, habrá un poco que cuidar también ese tema. El escritorio adecuado, la silla ergonómica, aditamentos ergonómicos, etcétera, que también tendríamos que estar verificando que cumplan con las características de ergonomía. Privacidad, ya lo habíamos comentado, no debe de ser invasivo el uso de la cámara y el uso de
el micrófono. Y perspectiva de género, conciliar justamente el trabajo y la vida familiar. Todo esto es lo que nosotros tenemos que verificar justamente con nuestros teletrabajadores. Insisto, y de todo esto tienen que tener evidencia. Ante cualquier revisión por parte de la Secretaría del Trabajo o de la unidad de inspección que los propios patrones contraten para la emisión de algún dictamen, prácticamente, ¿qué nos van a pedir? La política de teletrabajo, implementación y su difusión. Por supuesto, tal como lo vienen manejando con otras normas, como la norma 035. Listado del personal que está en teletrabajo. Informar a los teletrabajadores acerca de los riesgos. Ojo, esto sí es importante también. Les tienes que decir a qué riesgos están expuestos como parte de estar en trabajo a distancia. Verificar o las verificaciones de los lugares de trabajo, ya lo platicábamos justamente en el slide anterior. ¿El lugar del trabajo cuenta o no con las condiciones de teletrabajo? Hay de nosotros si no, ¿no? Porque ahí sí nos vamos a meter en problemas de ¿y por qué tenemos a un teletrabajador sin las condiciones que establece la disposición? El mecanismo de reversibilidad, ¿está documentado o no está documentado? ¿Se han dado casos, no? Entrega de herramientas y equipo ergonómico. Aquí acérquense mucho a su área contable o a su área de controles. Tienes que tener evidencia de que entregaste, es más, si es posible, hasta con número de serie de los equipos o de los instrumentos que nosotros estamos entregando. Todo esto tiene que estar documentado. También probablemente habrá que recomendar que tengan una carta de recepción justamente de estos elementos, ¿no? Es parte a lo mejor de lo que se tendrá que trabajar. Mantenimiento del equipo de trabajo, tanto los insumos que se dieron como a las tecnologías de la información que ya platicábamos hace un momento. Evidencia de capacitación también, si tienen a la comisión de capacitación internamente, habrá que documentar cómo los estamos capacitando a distancia, vía Zoom, vía Teams. Hay listas de verificación, con qué cuentan justamente para poder demostrarle esto a la Secretaría. Seguimiento a avisos de accidentes de trabajo, espero no se presenten, pero si es el caso que tengamos uno, habrá que darle seguimiento y por supuesto ya entran también las normas de seguridad social, si fuera el caso. Informe a la Comisión de Seguridad e Higiene del cumplimiento de esta norma. Insisto, ellos también tienen que tener justamente los elementos para hacer las verificaciones, verificar que todo esté bien, ¿no? Y de que sí estamos dando el cumplimiento a esta disposición. Y también el punto importante que señalábamos, los mecanismos de atención de violencia familiar, que por supuesto tienen que estar bajo toda circunstancia en una razón de confidencialidad. No se puede estar justamente transmitiendo esta información a cualquier persona. Entonces, si nosotros podemos observar, y justamente ya para cerrar, esta disposición lo que viene a hacer es ampliar justamente lo que en enero del 2021 la Secretaría del Trabajo publicó en el Diario Oficial de la Federación respecto a la regulación de teletrabajo. Habrá que trabajar bastante, sí, habrá que documentar absolutamente todo lo relacionado a teletrabajo también. Es recomendable, insisto, que ustedes hagan un checklist respecto de qué es lo que se tiene que cumplir y, por supuesto, qué es lo que tienen que documentar y guardar bajo llave. No olviden los temas de privacidad, no olviden los temas de confidencialidad de la información y de datos sensibles, porque esto nos puede meter en problemas con otra disposición. Sin más, me gustaría justamente concluir este webinar, Enrique. Ojalá nos dieran unos minutitos, todavía nos dan unos 4 minutos, para leer, aunque sea un par de preguntas, si te parece bien. Claro que sí, Irra. Es pues, como comentabas, es un tema que da lugar a muchas preguntas. Hay temas que no están del todo claro y vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas. Si quieren, voy a empezar con algunas. Sí, por favor. Preguntan que si la modificación, que si es necesario modificar el contrato cuando se opte por esta opción. Hay dos alternativas, como decía Israel, una de las opciones es pues, no modificar el contrato, sino hacer un convenio modificatorio, un adendum, en el cual se establezcan todas las condiciones de trabajo.
En el adendum puedes regular todo lo inherente al tema de teletrabajo, mantienes el contrato individual de trabajo y nada más con el adendum lo modificas y con eso sería una opción. La otra opción podría ser un nuevo contrato individual de trabajo, porque derivado de las recientes reformas, la Ley Federal del Trabajo no era muy común que se reformara y en los últimos años ha habido varias reformas. Teletrabajo, el tema del bueno, que incluye los servicios especializados, el tema de la reforma al artículo 25, donde se incluyó designar los beneficiarios. Entonces hay contratos que por su antigüedad no contienen varios puntos o varios temas, bueno, en las vacaciones, que también es una reforma reciente. Entonces, cuando estos contratos no tienen esas nuevas disposiciones u obligaciones, hacemos un nuevo contrato, pulimos y modificamos todos las nuevas reformas a la ley, o si ustedes lo están documentando a través de un convenio modificatorio, también es válido, siempre y cuando pues, tengan estos convenios, porque en casos de visita de la autoridad, muchas de ellos revisan de forma documental, como decía Israel, hay que estar documentando todo. Muchas veces dicen, no, yo lo hice de forma verbal, pues de la forma verbal va a ser imposible demostrarlo a la autoridad. Entonces sí hay que hacerlo de forma escrita y tener esos respaldos. Esa es una de las preguntas. Otras preguntas es, yo trabajo 3 días o tenemos en la empresa 3 días en teletrabajo o home office y 2 días presenciales. Pues si hacemos un balance de tomando 20 días hábiles, estamos en un esquema de teletrabajo porque es más del 60% donde se prestan estos servicios por medio de tecnologías de la información y a distancia. Entonces, estamos ante un esquema de teletrabajo. Hay que regular el esquema de trabajo y las prestaciones como que hemos comentado y cumplir todas las obligaciones que comentaba Israel y que comentaba al inicio de la presentación. Otra de las preguntas es, ¿qué NOMs están vinculadas a esta NOM 037? La misma NOM 037 nos indica alguna de las NOMs a las que hace referencia o menciona que se revisen para efectos de su implementación, como es la 019, la 030 o la 035. La 019 es muy importante, que otra de las preguntas refiere que si la NOM 019 tiene que, o bueno, más bien, si se debe de hacer o implementar las comisiones de seguridad e higiene. La NOM 019 precisamente habla sobre la constitución, integración, organización y funcionamiento de comisiones de seguridad e higiene, y esta NOM es aplicable a todos los centros de trabajo. Entonces, en relación a la pregunta, si es necesario implementar esta NOM, para cada tipo de centro de trabajo deberá ser diferente por el número de trabajadores y por las circunstancias en específico, pero sí es una NOM que aplica de forma general a todos los centros de trabajo. Otra de las De preguntas acuerdo, es... Quique. Oye, perdón. Quique, me gustaría justamente contestar la última, ya estamos sobre el tiempo, desafortunadamente. Hay muchas Sí. muy interesantes. Ahorita justamente les voy a dejar nuestros correos electrónicos, por favor, con toda confianza, escríbanos. Me gustaría cerrar con esta que tiene mucho que ver con el tema de desconexión y dicen, oye, en cuanto a los horarios de trabajo, identifican un riesgo en los chats entre colaboradores de la empresa y el envío de mensajes fuera de los horarios de trabajo. Híjole, la verdad es que ahí está tan delgada la línea que yo primero preguntaría, ¿el chat está relacionado con las actividades que realizan internamente o pueden ser también temas relacionados a fútbol o cosas completamente distintas a las actividades? Dependerá el riesgo justamente en función de, o el riesgo estará en función de qué tipo de temas y con quién se comunican fuera del horario de trabajo. Lo ideal específicamente es, insisto, cumplir con el tema de desconexión, ¿no? Sin embargo, bueno, tampoco podemos prohibir a los teletrabajadores que se comuniquen vía chat para cualquier otra situación, ¿no? Pero, insisto, la línea es muy delgada y creo que habrá que trabajar justamente en ello para poderlo documentar, ¿no? Y un tema muy rápido. Sí. Perdón, nada más muy rápido para complementar esta parte. Por eso es muy importante tener también documentado en el contrato individual de trabajo estas partes de las obligaciones y las circunstancias y los trabajos que hace cada trabajador, porque puede ser que por su trabajo y por su puesto tenga que tener ciertos casos de urgencia en los que probablemente puedan contactarlo, pero eso se documentará ya en el contrato.
Perdón, Israel, nada más era para complementarlo rápido. Sí, no te preocupes. Y miren, la verdad es que tenemos muchísimas preguntas. Desafortunadamente estamos ya en el tiempo. Nos llegarán a la plataforma de Zoom. Si no, por favor, con toda confianza, compártanos sus comentarios. Hacemos una llamada con ustedes y platicamos. Nos dará mucho gusto platicar con ustedes de manera individual. Sabemos que hay muchos casos, sabemos que hay muchas incógnitas y por supuesto los vamos a ayudar. Nuestro último comentario sería invitarlos a nuestro próximo webinar, que será el jueves 3 de agosto a cargo del Comité Fiscal Nacional de Russell Bedford, y el tema será análisis fiscal de las operaciones con residentes en el extranjero. Muy importante también, un documento recién publicado por parte de el gobierno, ¿no? Respecto de temas internacionales. Bastante interesante el tema y bueno, pues allá los esperamos. Agradecemos a todos su participación, su estancia con nosotros hasta este momento. Les mandamos un fuerte abrazo y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias, Enrique. No, gracias a ti, Israel, gracias a todos los participantes y al público. Hasta pronto.